Bueno, pues por fin lo he logrado después de muchos años tener la oportunidad de platicar con Felipe Calderón Hinojosa aquí en su casa, en mi casa, en nuestra tierra. Muchas gracias por permitirnos platicar Al contigo. contrario, qué gusto, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu amplísimo auditorio. La verdad es que muy contento de estar aquí y desde luego de que podamos charlar. La gente se queja mucho de que Fox hizo una barbaridad de cosas en Guanajuato, que de la Madrid lo hizo en Colima. Yo recuerdo la última entrevista como candidato a la presidencia de la República, que me dijiste, a Michoacán le va a ir bien, pero muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente no sienta que a Michoacán le haya ido bien, pero muy bien. Bueno, pues la verdad es que efectivamente se crearon muchas expectativas y se hizo un gran esfuerzo por servir a Michoacán, ciertamente. Eh, pero evidentemente hubo condiciones y circunstancias, el propio atraso del Estado, la conflictividad que tuvimos con los gobiernos locales, ¿no?, que impidieron que muchas cosas se pudieran llevar adelante. Sin embargo, en materia de infraestructura, de inversión, de carreteras, de hospitales, de apoyos, ¿no?, el crecimiento de la población beneficiaria aquí de oportunidad fue enorme. El hecho mismo de que aquí iniciara yo programas como el de adultos mayores, el apoyo que le dimos a los artesanos, los pueblos mágicos, el remozamiento de las plazas aquí en Morelia y en Pátzcuaro, en muchos lugares, en fin, hicimos yo creo que lo que estaba en nuestro alcance, pero entiendo efectivamente que las expectativas que se generaron estaban ciertamente muy por encima de los alcances que pudieran tener desde el gobierno, ¿no? Esa relación, Leonel Godoy, Felipe Calderón, o esa no relación, o qué pasaba realmente. Yo he escuchado el punto de vista de Godoy, me lo ha dicho, y me dice que él nunca había ningún problema, pero en el caso de Felipe Calderón nunca se lo he preguntado. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Realmente como presidente no se podía actuar totalmente en Michoacán? En el tema medular, en el problema que sigue siendo a mi juicio el más grave del Estado, que es el de la inseguridad, fue verdaderamente muy difícil encontrar los puntos de colaboración que se necesitan para tener el éxito que hace falta, ¿no? Básicamente renovación de policías, por ejemplo, de ministerios públicos, era imposible caminar. Yo todavía me acuerdo que le decía al gobernador, oye, gobernador, por lo menos el C4, hombre, el de Morelia, donde se reciben las llamadas de emergencia, donde se envía la ayuda para la gente que tiene un problema de seguridad, sabemos por inteligencia que está penetrada por el crimen organizado, cambien a esos, por lo menos los del C4. Sí, presidente, lo vamos a hacer. Y al rato, ¿qué pasa? No, pues es que no tenemos dinero, hay que liquidarlos. Y bueno, Pues fue con Vallejo, ¿no? con los dos, me pasó con los dos y nunca cambiaron el C4. Empezó con Leonel y luego me dijo al final, no, pues es que están sindicalizados. Bueno, pero el problema es que no puedes tener al coyote dentro del corral de las gallinas, ¿no? Tienes que sacar al crimen de las policías. Entonces eso es un problema estructural. Quizá teníamos visiones distintas, pero yo creo que había que transformar las instituciones y parte de esa, lo que yo considero pues falta de colaboración o falta de coincidencia en temas fundamentales, pues evidentemente limitó mucho la acción de nuestro gobierno. Y dentro de esas limitaciones sí actuamos a plenitud en todo lo que pudimos hacer por el Estado. Se habla de una conversación Lázaro Cárdenas Batel con el presidente Calderón solicitando ayuda porque las cosas estaban muy graves y que bueno, pues ahí había empezado, dice por ahí alguien, que le hubieran pateado el avispero y que se hubiera provocado todo lo que ha pasado. Efectivamente, Lázaro Cárdenas me platicó detalladamente cómo estaba la situación del Estado cuando yo era ya presidente electo y me pidió ayuda, una ayuda que le había pedido a Vicente Fox y que Vicente Fox le había negado. Cuando yo le dije, oye, pues que tu propia policía no puede hacerle frente, es que pues, la verdad es que está penetrada la propia policía y no sé a qué niveles de penetración llega eso, pero definitivamente requerimos el apoyo federal. Y estábamos en eso cuando, no sé si recordarás, Ignacio, que hubo un motín en el penal de Mil Cumbres y la gente que estaba ahí, la de la entonces familia michoacana, secuestraron a los abogados defensores de oficio, que eran pasantes egresados de la universidad, y al cabo de unas horas los mataron, los degollaron ellos mismos. O sea, la situación me hizo ver lo grave que era la situación y que había efectivamente que actuar.
complementamos un estudio de inteligencia muy meticuloso con el ejército, con el CISEN, con la propia información del gobernador y actuamos en consecuencia, ¿no? Y en cuanto al avispero, no es así, yo parto de la premisa de que el deber de cualquier gobernante, presidente, gobernador o presidente municipal, es darle seguridad a la gente, y no puedes obviar el tema de que la delincuencia se está apoderando de las familias mexicanas, ¿no? No se puede mandarle recado a las mamás. No se puede mandarle recado a las mamás de que díganle a sus hijos que se porten bien, etcétera, etcétera. Se ve que aquí en Michoacán no le están haciendo mucho caso, ¿no?, al tema. Mira, y si vamos a hacer metáforas de insectos, yo vería más bien otra metáfora. Nuestra casa, donde vivimos todos, donde viven nuestros hijos, donde vivimos los michoacanos y los mexicanos en general, está infestada, tiene una plaga de alacranes y animales ponzoñosos muy venenosos, que tenemos varias opciones, pero la que proponen muchos es: ignora que ahí están y vete a dormir sin problemas. Y la que proponemos nosotros es: no, tenemos que limpiar la casa, porque esos alacranes están picando a nuestra gente. Esos alacranes la están secuestrando, la están robando, la están extorsionando, la están matando. Y tenemos que hacerle frente y limpiar la casa de arriba abajo, porque de otra manera la plaga seguirá infestando las habitaciones y acabará por someter, como ya está ocurriendo en muchos lados, a la gente de México. Si no se hubiera actuado desde 2006, ¿las cosas estarían peor? Definitivamente sí. Porque mira, el fenómeno que yo veo es el de yo le he llamado captura del Estado. Es decir, el crimen organizado se va apoderando de las instituciones a un grado tal que si no se hubiera actuado a tiempo, ya en este momento México estaría pues completamente en manos de criminales, ¿no? Y que estarían actuando con absoluta impunidad, no únicamente en el tema de la droga, quizá lo de la droga es lo de menos, yo no tengo obsesión ni siquiera con el tema. Es el verdadero negocio del crimen organizado, es la extorsión. El verdadero negocio del crimen organizado es sacarle lana a la gente. ¿Cómo? Pues a través del secuestro, a través del cobro de derecho de piso, la amenaza, la extorsión propiamente dicha. Y eso se logra cuando se apoderan del Estado, cuando lo capturan. Entonces, este proceso de captura que yo vi fue lo que nos obligó a intervenir. Y no es cierto que no hubiera pasado nada si no intervenimos, si hubiera arreglado solo. No, al contrario, hubiera seguido ese proceso hasta que hubiera sido ya materialmente imposible hacerle frente. Hace un par de semanas me decía el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, cuando le comentaba que Silvano Aureoles en su discurso inaugural dijo que en un año estaría pacificado Morelia, Uruapan, Zamora, si no mal recuerdo. Y les decía yo, ¿fue un fracaso? Y me dice, no, lo que pasa es de que si no hubiéramos nosotros empezado, esto estaría peor. E incluso le dije, ves un poco lo que me he escuchado que dice Felipe Calderón. Y me dice, no, es que yo no sé qué opine Calderón, pero la situación es de que sería otro México, sería otro Michoacán si no hubiéramos actuado. Pues mira, no entro en detalles de la actuación del gobierno del Estado, la verdad es que soy respetuoso de su hacer. Lo que sí es cierto, Ignacio, es que yo traté de ser muy claro en el tema de seguridad y siempre lo fui. En eso yo nunca prometí que íbamos a acabar de solucionar el problema, ni de la noche a la mañana, ni en un año. La verdad es que es un problema grave, de muy largo plazo y que tenemos que enfrentar, nos va a costar y efectivamente. Y lo que sí es cierto es que hacia el final de mi gobierno, el número de homicidios y de delitos en México ya venía fuertemente a la baja, incluyendo en Michoacán. Es decir, la tasa de homicidios a nivel nacional se redujo en un 32% entre 2011 y 2012. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la tasa de homicidios bajó 83% desde su pico, el caso más grave que tuvimos. En Monterrey, por ejemplo, el área metropolitana, 89% menos homicidios. Es decir, la estrategia empezaba a dar frutos, a pesar de una estrategia de largo plazo, ¿no? Y pues parte del problema es que ahora, por ejemplo, el actual presidente, él dijo que incluso al momento de llegar a la presidencia, por el hecho de que él era un hombre honesto, automáticamente se iban a arreglar esos problemas, ¿no? La gente iba a ser buena, la gente iba a cambiar. Pues no es que la gente sea buena o mala. La clave es que hay incentivos para delinquir o no hay incentivos para delinquir. Cuando no hay autoridad, cuando no hay policía confiable u honrada, cuando no hay gobierno decidido y deja que los criminales hagan que se les dé la gana, pues evidentemente que crece el delito. Entonces no es de que la gente sea buena o mala, hay gente muy perversa desde luego, pero la cosa es que haya gobierno, haya ley y haya gobierno capaz y decidido, honesto y fuerte para hacer cumplir la ley.
Escucho esos números del final, 11-12. Al paso del tiempo, ¿fracaso de Calderón? No, la verdad es que creo que hicimos lo que se podía hacer, lo que se debía hacer. De haber continuado la estrategia de fortalecimiento institucional, de reconstrucción de las policías, de reconstrucción del tejido social, desde luego hoy México estaría en condición mucho mejor, muchísimo mejor. Al contrario, se abandonó ese esfuerzo, se siguió esta idea de que para qué te metes con la delincuencia, no le pegues al avispero, y lo que pasó es que las ratas y las arañas venenosas y los alacranes pues se multiplicaron, y hoy tenemos, pues no sé cuánto, pero yo creo que hay, no solo hay muchísimo más homicidios que cuando yo fui presidente, yo creo que hay considerablemente más alto número de delincuencia que cuando yo fui presidente de la República. A la distancia, el michoacanazo, lo que ya conocimos como michoacanazo, fracaso de Calderón. No, yo creo que en la autoridad fueron evolucionando los criterios penales, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron los jueces entonces, uno de ellos, por cierto, removido por corrupción, por el propio Consejo de la Judicatura, y que permitió la liberación de mucha gente que sí estaba implicada, fue cambiar muchos criterios, por ejemplo, el de testigos protegidos, ¿no? Y evidentemente que hubiera sido deseable que la acción del Ministerio Público estuviera más fortalecida, ¿no? Pero mira, Ignacio, que son las cosas. A partir de que se maneja como fracaso, a partir de que nos echan para atrás muchas de las acciones penales bien hechas, el problema se agrava. Lo que veíamos entonces era alcaldes que presumiblemente recibían dinero de los criminales. Al frenarse, al darse la señal de que anchas Castilla y cada quien podía hacer lo que se le da la gana, es decir que hubo finalmente impunidad en ese caso porque los jueces así lo resolvieron, empezó a agravarse la cosa, y al revés, los alcaldes empezaron a darle cuotas a los delincuentes, estaban verdaderamente en sus manos, ya no era ni siquiera que los delincuentes le daban dinero a los alcaldes, ahora los alcaldes tenían que darle presupuesto del que recibían a los delincuentes, una cosa verdaderamente gravísima, ¿no? Sí, aquí en Michoacán, usted recuerda muchos casos en ese sentido. Hacemos aquí en nuestro estado una similitud a veces entre Felipe Calderón, Leonel Godoy, Andrés Manuel López Obrador, Silvano Aureoles. ¿Qué decirle? Pues, ¿qué decirle a ellos en relación a esa experiencia de que había esos desencuentros entre el presidente y el gobernador? Pues mira, creo que si hubiera habido mucho más entendimiento, hubiéramos podido transformar el Estado profundamente, ¿no? Desgraciadamente, pues no lo hubo, ¿no? Claro, responsabilidad de las dos partes, yo creo, pero evidentemente hubo muchos temas que definitivamente no salían adelante. Mira, el Seguro Popular, por ejemplo. Nosotros hicimos varios hospitales en Michoacán, muchos. En Buenavista, en Marabatío, en Puruándiro, en Tierra Caliente, aquí mismo en Morelia, el Seguro, en fin. Muchos hospitales. Y aparte dábamos dinero para las medicinas, para el tratamiento, para el mantenimiento, a través del Seguro Popular. Cada afiliado al Seguro Popular era un dinero que le pagábamos al gobierno del Estado. Si ese dinero no se utiliza para hospitales, sino que lo desvían a otras cosas, como fue lo que ocurrió en Michoacán, pues entonces, por más esfuerzo que hagas, si te desvían el dinero del propio Estado, ese trabajo pues no llega a la gente, y por esa razón la gente misma con todo derecho se siente insatisfecha con que no se cumplió la expectativa, ¿no? Pero evidentemente que de nuestra parte pusimos todo, incluyendo dinero, lo que se tenía que poner. ¿Actuar administrativamente, judicialmente contra esas autoridades? Pues tengo entendido que se hicieron algunas acciones, pero ya eso no me correspondió a mí como presidente, y bueno, pues no me corresponde tampoco ya juzgarlo ahora, ¿no? Viene una etapa distinta para Felipe Calderón, para Margarita Zavala. Bueno, en el particular Margarita Zavala busca ser independiente, pero ahora como que no entiendo por qué un partido, por qué México Libre, por qué Felipe Calderón, a lo mejor en la tranquilidad de la academia, de las conferencias, ¿por qué no mantenerse así y por qué buscar un partido político? Bueno, la verdad sí es muy tentador lo que señalas, ¿no? Una vida más tranquila y más retirada, pero la verdad a mí nos preocupa mucho la situación de México, nos preocupa mucho el rumbo del país,
y creemos que el principal faltante es la participación ciudadana. Y vemos también que no hay espacios de participación ciudadana, los partidos están cerrados, el único que era un espacio natural de participación ciudadana de gente honesta era el PAN, y el PAN cerró sus puertas, porque sus dirigencias están empeñadas en sacarle raja a lo que queda del partido, y la presencia de nuevos ciudadanos les estorba, ¿no? Alguien decía que el PAN es como, pues como dicen los chavos, un antro que se volvió muy famoso y al que todo el mundo quería entrar, pero eso hizo que los cadeneros de la puerta se dieran cuenta de que eso les implicaba lana. Entonces los cadeneros, que son los que controlan los padrones internos, las dirigencias concretamente, se decidieron a ya no dejar entrar a nadie, nomás que entren sus cuates y que sean candidatos sus cuates y que sean los de los puestos sus cuates y se quedan con los presupuestos y los moches, en fin. Y eso hace que dejó de ser un espacio de participación ciudadana. Nosotros estamos construyendo el espacio de participación ciudadana que hace falta en México, y eso es México Libre. Ahora que mencionas esto de Acción Nacional, también se dice, es que Felipe Calderón trató de apropiarse, de ser el panista número 1, de imponer a los presidentes. Pues la verdad es que la dirigencia nacional que fue electa, en la que fue electa Gustavo Madero, fue una elección totalmente libre, libérrima, de varios que incluso habían sido colaboradores míos, otros no, y al contrario. No, la verdad es que lo que se vivió en el PAN era una cancelación de la vida democrática del PAN. Mira, aquí en el estado, en Michoacán, el actual dirigente nacional, por cierto, aparte de que habían prohibido, ya habían cerrado la puerta a los nuevos ciudadanos, metieron más del padrón, la mitad del padrón interno en 3 meses, hacia el año 2013-2014. Totalmente absurdo y totalmente por encima por encima de los estatutos, en la mesa de las computadoras del partido. O sea, fue una trampa a la vida democrática del PAN, y eso acabó pues con esa vida democrática. La verdad, mi padre fue fundador del PAN, he sido militante desde soldado raso hasta presidente de la República. Mira, eso ya quedó atrás definitivamente, ¿no? Ahora creemos que ese espacio de participación política con parámetros éticos tiene que construirse, ya no existe en el PAN, y eso es lo que estamos haciendo con México Libre. ¿Qué tanto le hace falta a México Libre para cuajar? Pues va agarrando tracción, ¿no? La verdad se está convirtiendo en un fenómeno político con muy pocos precedentes. La gente está yendo voluntariamente a nuestras asambleas, la gente está ansiosa de participar, es evidente que hacía falta este espacio en el centro del espectro político, centro derecha, y la gente quiere hacer algo por México. Estamos en tiempo para constituir nuestras asambleas, la fecha límite es hasta febrero, y estamos ya haciendo básicamente 6 o 7 asambleas por semana. Yo creo que para cuando termine agosto tendremos hechas unas 60 asambleas ya, y pues va bastante bien. Lo que pasa es que sí necesitamos que la gente participe, se organice y nos ayude con su presencia, con su registro, a crear esta organización verdaderamente ciudadana. Que la gente participe, organización ciudadana. A mí me da la impresión que los partidos políticos no son ninguna oposición en este momento con el gobierno federal. No lo son, no pintan, no existen. O sea, los partidos políticos tradicionales, por desgracia el PAN incluido, pues desaparecieron. Por eso es importante crear algo fresco, nuevo, que permita incorporar a mucha gente que ha sido excluida de sus partidos, ¿no? ¿Fresco, nuevo con Felipe Calderón? Pues mira, no nosotros, pero sí la gente que está entrando, la mayoría, 95% es gente que nunca ha militado en un partido político, y es gente muy fresca y muy nueva que está renovando, va a renovar la vida pública de México. Cuando esa gente tenga el instrumento creado, yo creo que ellos mismos, hay muchos jóvenes que asumirán ese liderazgo. Pero mientras, por supuesto, hay que hacer la talacha de crearlo, de poner la experiencia política, el conocimiento de las cosas, la capacidad de convocatoria al servicio de una causa que me parece fundamental. En el Twitter, muy activo Felipe Calderón, en el momento que siquiera, sin que se mencione su nombre, se le acuse de algo, inmediatamente respondes. Pues mira, son los medios de comunicación que hay ahora, y evidentemente, mira, nunca me he dejado, ¿no? Y nunca me dejo que me calumnien, sobre todo. Doy mi punto de vista, y pues sí, la verdad eso tiene riesgos y costos, pero yo creo que es mejor ser así como siempre he sido, ¿no? Riesgos y costos, ¿temes por tu vida, amenazas? He tenido amenazas, pero yo creo que
lo peor que puede hacer uno es darle importancia, ¿no? Y andarlas todavía divulgando más. La verdad es que me cuido, estoy cuidado además también por gente del Estado Mayor y le estoy muy agradecido a ellos, por supuesto, ¿no? Al presidente de la República por permitir eso, ¿no? También, por supuesto, sí, porque rectificó una decisión que había tomado de quitarme la seguridad, como él mismo reveló, yo le escribí, le expliqué las razones y le estoy agradecido por habérmela restituido. Pero parecería una batalla entre el grupo de Andrés Manuel López Obrador y directamente con Felipe Calderón, al menos cuando lo veo yo en el Twitter. Yo no sé si México Libre o por sí solo Felipe Calderón pudieran ser una piedra en el zapato a los intereses de los partidos. Pues no queremos ser piedra en el zapato de nadie, ¿no? Queremos ser nuestro propio zapato, ¿no? Es decir, queremos ser espacio de participación ciudadana y punto. Claro, hay mucha gente hay muchos intereses que están preocupados por ver la atracción que va agarrando México Libre, ¿no? El gobierno nos menciona un día sí y otro también, ¿no? Ahora tiene una especie de obsesión, pero pues evidentemente eso nos estimula a seguir, porque sabemos que esto hace falta, ¿no? Cuando le gritan a Felipe, ladrón, espurio, asesino, bueno, toda serie de calificativos, insultos graves, en fin, ¿qué pasa por la cabeza de Felipe? Pues mira, yo tengo la certeza que no soy nada de eso, ni ladrón, ni espurio, ni asesino, ni nada de eso, y finalmente esta es una sociedad que cuando yo fui presidente tuvo un grado amplísimo de libertad y de tolerancia, y qué bueno que así sea, ¿no? Jamás reprimí a nadie por sus ideas, jamás perseguí a nadie por pensar distinto, ni siquiera por insultarme o calumniarme, y vivo con esa convicción porque además, afortunadamente, mayoritariamente la gente me dice cosas muy gratas, muy cariñosas, muy afectuosas, de mucho reconocimiento, y eso evidentemente que compensa sobradamente, con creces, cualquier cosa que sea en el sentido que tú mencionas, ¿no? Él no lo va a decir, pero yo recuerdo la única ocasión que me encontré con Felipe Calderón, ya expresidente, fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. Llegaba de algún lado y decidí comerme unos tacos al pastor. Era mi pasión, obsesión y sentir el picoso. Vi a una persona con un chícharo, no le tomé importancia. Después sí le tomé importancia porque dije, caray, ¿a quién está viendo? Y volteo y estaba Felipe Calderón, pues también echándote unos tacos. Pero en el momento pues, yo me decido ir a saludar. Felipe estaba solo en su mesa, y lo que me llamó la atención es que empezó a llegar gente, y más gente, y más gente, y todos tomándose una foto con Felipe, y muchos incluso diciendo el mejor presidente que hemos tenido. Esas son parte de las satisfacciones. Sí, es una gran satisfacción, desde luego, ¿no? La gente ha sido muy cariñosa, muy generosa con esas expresiones, y pues no tenemos palabras para agradecerla, ¿no? Efectivamente. Ha habido también que enseñarle lo contrario, ¿no? Pero pues así es. Yo creo que en la vida, Ignacio, yo creo que no hay que pasar por la mediocridad, y la medianía la mediocridad en realidad donde eres irrelevante para todos, ¿no? Yo creo que hice lo que en conciencia tenía que hacer, con aciertos, con errores, y en general creo que la gente lo reconoce. Si estuvieras enfrente de Andrés Manuel López Obrador, si se diera una oportunidad de platicar, yo creo que no se ven desde el día del debate allá de 2006, no sé, igual estoy equivocado, ¿qué le dirías? Efectivamente nos vemos desde entonces. Claro, lo vi alguna vez en el aeropuerto, más que se fue así como de lado, ¿no? Y la otra vez lo vi, aunque él no me vio, en Médica Sur. Había ido pues me imagino que a ver a algún médico, no sé. ¿Tú también, supongo? Yo traía una lesión en la rodilla, una operación que me han hecho varias veces, por jugar fútbol, por cierto. Es que hay edades para jugar fútbol, Felipe. No es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después, ¿no? Pero no, le diría primero que estoy a sus órdenes, ¿no? Y que me gustaría mucho contribuir a que le vaya bien a México y que le vaya bien a él como presidente, haciendo las cosas correctas, ¿no? Yo creo que como presidente aprendes muchas cosas, definitivamente, porque te toca estar ahí, es una experiencia única. Y mira, aprendes más de los errores que de los aciertos.
y creo que hay muchas cosas que podría yo comentarle, no sé, en materia de energía o de seguridad que hemos platicado, que le pudieran ser de utilidad. Se aprende de los errores. ¿Cuál podría ser el mayor error de Felipe Calderón como presidente? No sé, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero bueno, uno es lo que tú mencionabas al principio, quizá haberme empeñado en dejar alguna obra así de relumbrón tremendo en Michoacán, pero la verdad es que creo que había prioridades nacionales y del propio Estado que requerían una labor menos vistosa, pero más eficaz, como fue el tema de seguridad. Yo creo que debía haber acelerado, debía haber puesto un poco más acción política, más presión, no sé, para que en los gobiernos estatales y municipales se cambiaran las policías y los ministerios públicos. No va a haber seguridad en México mientras no haya 32 policías estatales y 32 fiscalías estatales confiables y eficaces. Y por más que yo transformé las propias Fuerzas Armadas, la creación de la Secretaría de la Seguridad Pública, la Policía Federal, pues eso no es suficiente si no hay en la proximidad del ciudadano instrumentos o instituciones más eficaces. Entonces eso creo que debió haber sido ido más a prisa. Claro, este es un sistema federal, ¿no?, con un presidente sin mayoría en las cámaras. Es algo que tenía demasiadas limitaciones, pero bueno, me hubiera gustado ver ese panorama y creo que México hubiera sido distinto. Penúltima pregunta. Yo creo que, bueno, si a Andrés Manuel López Obrador lo viste en 2006 la última vez o platicaste, bueno, en el debate, ¿cuál platicar? Con Silvano Aureoles, nuestro gobernador, yo quiero suponer que tal vez no, nunca se han visto, nunca han platicado, y si hubiera la oportunidad también de platicar, ¿qué le dirías al gobernador Aureoles? Tenemos una relación, yo diría, respetuosa, respetable, y desde luego también, y no descarto incluso verlo, lo he encontrado, encuentros que he tenido con él han sido en general amables, y desde luego que pues también estaría y me pondría a sus órdenes para poder servir a Michoacán con alguna cosa que necesitara, aunque sea con mis propios puntos de vista acerca de las cosas que tiene, de la problemática que tiene el Estado, ¿no? Y finalmente, a la gente que te escucha, sé que el año pasado hice una entrevista con Carlos Salinas de Gortari, así me fue, mentadas de madre, pero sí por todos lados. Esta, sinceramente, no sé cuántas va a haber, pero a lo que voy es a esa gente, la gente que te sigue, la gente que confía en ti, pero la gente que no confía en ti. ¿Qué decir de Felipe Calderón hacia el pueblo de México? En primer lugar, que respeto a todos, ¿no? Y que sé que hay gente que piensa como yo, hay gente que no, y pues así es como debe ser una sociedad plural. Pero a la gente que está preocupada por México, yo le digo que sí hay alternativa, que tenemos que organizarnos. Marchar es bueno, pero no basta. Los memes, las redes sociales son muy buenas, pero no bastan. Lo que tenemos que hacer es organizarnos políticamente. Organizarnos para presentar candidatas y candidatos, ciudadanos, que equilibren el poder, que legislen por el bien de México, que sean alcaldes, que sean gobernadores, que construyan el bien común, que gobiernen con honestidad, que gobiernen con principios y sobre todo con conocimiento técnico, para que a México y a Michoacán le pueda ir bien. Y que no hay soluciones mágicas, la única alternativa es participar políticamente. Y como no hay alternativas de participación política real, como están cerrados los partidos políticos tradicionales a los ciudadanos, estamos creando México libre. La gente que cree en eso, la gente que cree que para prosperar hay que trabajar, no hay salidas falsas, la gente que cree en los principios de la libertad, de la justicia, de desarrollo, del Estado de Derecho, del respeto a los demás, de la democracia, del desarrollo sustentable, este es el lugar. Este es un partido que está creado para hacer un nuevo tipo de política y para que haya un nuevo tipo de políticos. Y el nuevo tipo de político que queremos es el ama de casa, la gente que lleva a los niños a la escuela, el profesionista que trabaja, el empleado público o privado que hace el mejor esfuerzo para sacar a los hijos adelante, la gente que paga impuestos, que saca la basura, en fin, gente normal, gente común, que no tiene un espacio en la vida pública y que tenemos que construirlo entre todos. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. IM Noticias.